Les damos la bienvenida a todos a este programa en el que hablamos de personajes de luz, de oscuridad en el Tercer Reich, y lo hacemos gracias a los conocimientos de Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel. Buenas tardes a ti y al resto de oyentes en Radio Sefarad. Bueno, ¿de quién hablamos hoy, Fernando? Hoy vamos a hablar de un personaje de oscuridad, que es Werner Best. Es un personaje que además tuvo una vida larga, para desgracia de la humanidad, y que es un personaje extremadamente siniestro, porque yo creo que reúne el perfil típico del burócrata nazi, ambicioso, frío, un tecnócrata, en este caso el mundo de las leyes, que a base de cuños y a base de artículos y a base de revisiones jurídicas, pues fue responsable de muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor para la comunidad judía, y sobre todo también de muchos crímenes. De hecho, lo veremos luego, ¿no?, cuando revisemos un poquito su biografía, pero él pasó por varios procesos y por varios juicios, algunos de desnazificación, otros como criminal de guerra, y de todos ellos consiguió salir vivo. Por eso digo que es uno de tantos ejemplos de superviviente nato que tiene el nazismo, ¿no? Uh-huh. Nace, como decía, prácticamente con el siglo. Nuestro criminal de hoy, Werner Best, en 1903, siendo muy jovencito, con prácticamente 10 años, su padre muere en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Su padre muere en combate prácticamente al iniciar la guerra en 1914. Y funda, siendo muy jovencillo todavía, ya empieza a quedar imbuido de ese espíritu de misticismo germánico, cultura volkis. Hemos hablado en otros programas, ¿no?, de lo que supuso la ariosofía, esa creencia, pues casi te diría que religiosa, ¿no?, en la existencia de una raza aria superior enfrentada al resto de la humanidad, que no era ni calificada de humana. Y por supuesto donde los alemanes, y de ahí la importancia de los mitos germánicos, eran la raza superior. Él funda, como decía, la Liga Nacional de la Juventud Alemana, estudia Derecho en muy poco tiempo, en 4 años es graduado en Derecho, y en 1927, con solo 2 años de estudio, se consigue doctorar en Ciencias Jurídicas, lo cual es, desde el punto de vista de nivel intelectual y académico, es un récord. Pero estamos hablando además de la educación alemana de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y lo haría sin ayuda y sin protectores o no sabemos? No, en principio... Mérito personal. Es mérito propio, porque lo que no se le puede negar a Werner Best es que es un tipo intelectualmente muy bien, muy bien forjado, tiene una buena mente, es un tipo rápido, y de hecho es precisamente esa enorme capacidad que él tiene como tecnócrata del mundo de las leyes la que luego aplica al servicio del mal, ¿no?, del Tercer Reich, sobre todo desde el punto de vista de determinadas barbaridades jurídicas que no tienen sostén posible sobre la base de los principios generales del derecho, pero que él consiguió, haciendo estos malabares jurídicos, consiguió que se aceptaran cosas tan salvajes como la prisión preventiva, que aplicó luego la Gestapo de Himmler. Lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? O sea que sí, no hay, en este aspecto es mérito propio. Él se doctora en el 27, es encarcelado mientras está estudiando en la universidad. Él compagina sus estudios con los escarceos políticos. De hecho, es encarcelado en 2 ocasiones, en 1923 y en 1924, por las revueltas nacionalistas que hay en la cuenca del Ruhr. Sabes que esa reivindicación alemana de que esos terrenos que habían perdido después de la Primera Gran Guerra, ¿no?, y que estaban en manos francesas, bajo control francés, tenían que volver al imperio alemán, ¿no? Y hay muchos escarceos, incluso en algún caso hay algún nacionalista alemán que es ejecutado y que luego los nazis convierten en mártir,
Y él es encarcelado en aquellos movimientos del año 23, del año 24. Pero en el 29 él ya es juez en el Departamento de Justicia de Hessia. Tiene que dimitir porque en el 29 todavía estamos con la República de Weimar, por tanto todavía existe una democracia muy frágil, ya sabemos por qué terminó Weimar, pero no deja de ser una democracia. Pero en 1931 se ve forzado a dimitir como juez en Hesse, o sea, es un cargo importante, por su implicación en los llamados documentos Boxheim, que quien no lo conozca, es una parte poco conocida de esa etapa final de la República de Weimar, es cuando se descubre en aquella documentación la participación de Werner Best y de otros muchos miembros del Partido Nacional Socialista, de los obreros alemanes, entre ellos Hitler, en una tentativa de golpe de Estado. Que no se llegó a ejecutar nunca, no fue como el pus de la cervecería, famoso, pero sí que fue una tentativa en donde el nombre de Hitler aparecía por ahí. No le salpicó directamente, pero en un momento en el que Hitler estaba utilizando lo que muchos llamamos la estrategia de legalidad, o sea, no presentar la piel de lobo, sino simular que respetaba el Estado de Derecho, la democracia de Weimar, las normas de la división de poderes. Insisto, simular. Claro, cuando su nombre aparece en esa documentación Boxheim, le hace muy flaco favor al partido nazi. A él le obligan a dimitir en el 31, pero claro, en el 31 falta muy poquito para que los nazis ya tomen el poder. De hecho, cuando llega Hitler al poder, en enero del 33, muy poco tiempo después, Werner Best es nombrado comisionado de policía en Hessen. Y 2 meses después, en julio de 1933, es nombrado gobernador, que es un altísimo cargo ya dentro de lo que sería ese Länder, ¿no? A partir de entonces, su carrera empieza a crecer vertiginosamente, se transforma en delegado de Heydrich y, lo más importante, se transforma en el asesor jurídico de Himmler para todo lo que es la creación de la Gestapo, como policía secreta alemana, ya sabemos cuál es su papel que tiene. Y ahí es cuando este personaje, este canalla, este personaje de oscuridad que hoy estamos tratando, todo ese doctorado que tiene en leyes, todo ese bagaje intelectual potente, como veíamos, que tenía desde los años 20, ya empieza a aplicarlo al servicio de una ideología nefasta como es el nazismo. Entonces, por ejemplo, él es de los que refuerza el llamado Führerprinzip, el principio por el cual se le jura la más absoluta obediencia a Hitler, al Führer. Como decía antes, se justifican legalmente los arrestos preventivos, lo cual es brutal. Se empieza a perseguir a lo que ellos llaman enemigos del Estado y fundamenta lo que será la policía política. Al fin y al cabo, la Gestapo no deja de ser eso, y los primeros campos de concentración, que luego se fueron transformando con el curso de los años, algunos de ellos en campos de exterminio, ¿no? Bueno, en el 35 es nombrado teniente general de las SS, del 39 al 40 es jefe de la sección primera de la Oficina de Seguridad del Reich, de la RSHA, y su papel más importante, ya como criminal de guerra, para ir terminando este repaso rápido de esta biografía, entre el año 40 y 42 es destinado a la Francia ocupada como jefe de la administración de la Francia ocupada y, por tanto, tiene también una gran responsabilidad en la persecución de la comunidad francesa judía, que residía en Francia, a la que se persigue, se concentra en campos y después se deporta a campos de exterminio en el este. Y su papel probablemente más relevante, que es por donde ha pasado a la historia, es ya entre el año 42 hasta el final de la guerra, en 1945, es plenipotenciario del Reich en Dinamarca. Aquí su biografía
queda como siempre con los tonos grises y nebulosos de muchos de estos nazis, que nunca sabes hasta qué punto lo que hicieron no dejó de ser una maniobra para luego evitar males mayores. Claro, él presentó en alguno de los procesos que tuvo, en los últimos años de su vida, él siempre argumentó que, siendo plenipotenciario de los nazis, del Reich en Dinamarca realmente hubo muy pocas muertes de judíos, y él parece ser que saboteó las operaciones de limpieza de su jefe, de Himmler, en Dinamarca. Él argumentaba que de una comunidad de 7.000 judíos que podían haber sido deportados, solamente lo fueron 447. Solamente te lo digo con todas las comillas del mundo, porque cuando hablamos de personas, Raquel, me da igual que sea una que 10, son personas, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos tampoco si esto fue, muy probablemente, por lo menos esa es mi impresión, una treta. Himmler hizo algo parecido al final de la guerra, el propio Himmler, sí, por aquellas conversaciones que tuvo con la Cruz Roja, ¿no? El conde Bernadotte, también en Dinamarca. No sabemos si fue una estratagema para que, viendo que la guerra estaba perdida y que les iba a caer la del pulpo, cuando realmente se empezara a descubrir la envergadura del exterminio, pues él de esta manera quiso maquillar un poco su expediente, ¿no? Pero bueno, en el 48 a él se le condena a muerte, ya terminada la guerra, se le sentencia a muerte por un tribunal danés, y como suele ocurrir con este tipo de personajes, supervivientes natos, la sentencia a muerte se le conmuta por una pena de 5 años, pero se le concede la libertad en 1951. No pasó ni año y medio en prisión. Lo cual, francamente, te hace también reflexionar acerca de lo que supusieron muchas veces los numerosos procesos, ¿no?, que hubo contra criminales de guerra. Best no es un personaje que no tenga trascendencia. Estamos hablando de un tipo que fue mano derecha de Heydrich y de Himmler, y que fue responsable directísimo de grandes crímenes del nazismo. Bueno, pues salió de rositas en aquel proceso de 1948, ejerció como abogado, trabajó para grandes compañías alemanas, tuvo que pasar algunos pequeños contratiempos en sus últimos años. En el 58 le pusieron una multa importante en marcos después de pasar por un tribunal de desnazificación, y en el 69, ya en su edad senecta, fue detenido de nuevo como criminal de guerra. Fue condenado por asesinatos en masa en 1972, pero se le permitió salir de prisión. No estuvo de nuevo más que unos meses encarcelado por razones de salud. En el 72, claro, murió en el 89. O sea, con lo cual sería una salud muy frágil, pero le dio al personaje para vivir en la más absoluta libertad e impunidad un montón de años. Desde luego, muchos más de las víctimas que pasaron por su círculo, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que, ya digo, no es quizás muy conocido, pero no viene mal refrescar un poquito, sobre todo para que nos permita a los que hoy en día tenemos de alguna forma la labor de divulgación, ¿no?, de lo que fue la peste del nazismo, de que muchos de estos canallas, muchos de estos criminales, personajes de oscuridad, consiguieron evitar la pena máxima, que es la que le hubiera correspondido, ¿no?, a un personaje como Best, y vivieron hasta muy mayores en libertad, con algún que otro proceso por medio, pero vamos, vivieron libres y sobre todo vivieron, que no es lo que hicieron sus víctimas, ¿no? Sí. Es que cuando hablamos de este tipo de personajes, como tú dices, de esos que superan todas las dificultades y finalmente se zafan de los castigos que hubieran debido recibir, es terrible. Tanto la parte en la que desarrolla su labor criminal como la de después, cuando reina la impunidad, ¿no? Es una, Sí. es una doble, una doble lacra que deberían asumir también los alemanes, ¿no? Una doble vergüenza.
Sí, 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 efectivamente. Y este es un caso terrible, pero hemos visto alguno en el pasado, en nuestro programa, Raquel, y veremos algún otro más en el futuro, en donde no solamente es que viven tranquilos, sino que además se les conceden condecoraciones y premios al mejor empresario del año. Entonces, claro, se te abren las carnes. Yo, francamente, una de las cosas que me duelen más cuando estudio todo este periodo espantoso, ¿no?, de la historia nuestra, es efectivamente las vidas relajadas y tranquilas que tuvieron. Porque bueno, luego hay muchos que huyeron a Iberoamérica y se pasaron su vida escondidos como ratas y huyendo, y en el fondo dices, bueno, murieron de viejos, pero no han tenido una vida, desde luego, en libertad. Pero es que estos otros vivieron en su país, en Alemania, en Austria, como hombres respetables. Muchos de ellos, sí, fueron reconocidos. Entonces, bueno, eso es terrible, ¿no? Entonces, bueno, que no vuelva a ocurrir. Y hoy en día, hombre, yo creo que la existencia hoy en día de la Corte Penal Internacional, que se creó en el año 2000 para evitar precisamente procesos a los que los abogados de Nuremberg hablaban, los tribunales ad hoc, ¿no? Decía, bueno, es un tribunal de vencedores sobre vencidos. Bueno, hoy en día la Corte Penal Internacional es una corte que existe y que se aplica tanto a vencedores como a vencidos, con lo cual, cuando se tenga que juzgar a los tiranos de Corea del Norte o de Cuba o de Venezuela o de Sudán, ya no van a poder argumentar que les juzga un vencedor. La corte existe un derecho internacional humanitario, unas convenciones de Ginebra, y el que las viole pues tendrá que pagar y punto, sea alemán o sea norteamericano, ¿no? Exacto. Bueno, pues denunciando lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y conociendo a personajes como el de hoy, pues bueno, vamos conformando este programa en esta ocasión en el lado oscuro, pero les prometemos que muy pronto volveremos a la luz. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, Raquel. Hasta la semana próxima.